Primeramente, queremos transmitir un saludo muy especial a nuestra docente Sol Ángel, hoy en compañía de mis compañeros, el profe Mauricio Laya, que se encuentra en San Vicente del Caguán, la profe Solange Medina desde la ciudad de Bogotá y quien les habla, Nora Paola Jauregui Sayago desde Sardinata Norte de Santander. Queremos desarrollar la actividad 4 del curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva, titulada Hitos de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Para esto vamos a compartir una línea de tiempo en donde haremos hincapié en cada decenio, partiendo desde el año 1948 hasta el año 2024. La línea de tiempo nos va a permitir ver cómo la inclusión pasó de ser un tema de atención especial ya a convertirse en un derecho fundamental y un compromiso global. La línea de tiempo la desarrollamos en una página llamada TikTok. En ella vamos a observar cómo esta línea de tiempo va a abordar el tema de la inclusión y nos muestra cómo pasó de ser un tema de atención especial a convertirse en un derecho fundamental y un compromiso global, como ya les estaba comentando. El punto de partida va en el año 1948, en donde se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es aquí en donde las Naciones Unidas nos da este documento y promueve la inclusión a través de sus artículos 1 y 2, estableciendo que todos los seres humanos nacimos libres e iguales y con igualdad de derechos. El artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación y que esta debe ser pues gratuita. Pero nos damos cuenta que la realidad era otra a nivel internacional debido al contexto de discriminación en el que se encontraban en esa época. Una época de discriminación, de violencia, que se vivía tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya el panorama en nuestro país era un poco similar, pero no existían muchas políticas inclusivas como tal. Y esta atención especial se daba más que todo en instituciones religiosas. De ahí surgen varias instituciones acá en Colombia para niños con discapacidad, entre ellas el Instituto Nacional para Ciegos. La compañera Solange va a abordar otro decenio. Muchas gracias, compañera Nora. Como lo indicaba, pues de manera internacional la educación estaba marcada por la segregación. Las personas con discapacidad en condiciones también con alteración en su estado mental o en otras situaciones físicas eran atendidas de forma separada en escuelas separadas. En Colombia, la educación especial empieza a organizarse en instituciones especiales con un enfoque diferencial. La Declaración de los Derechos del Retraso Mental se dio en 1971. Este es uno de los hitos más que se dieron a nivel internacional y que se tomó muy en cuenta. En 1970 surge el concepto de educación especial. Esto permitió que se crearan aulas regulares para estudiantes con retraso mental leve o moderado. Anteriormente se llamaba retraso mental. Los conceptos también han ido cambiando, por eso mismo se han diversificado los conceptos. Entonces, en 1975 se hizo la Declaración de los Derechos de los Impedidos. Este era otro concepto también muy utilizado en esta época. El informe de Warwood es un documento clave en la historia y esto surge después del decreto 088 de 1976. Es muy conocido y se conoció este informe gracias a su creadora, su representante. Este permitió que se diera un concepto sobre las necesidades educativas especiales. Esta surge por la filósofa Mary Warnock.
Este informe revolucionó la concepción en la educación. Finalmente, se enmarcó un hito en la historia de la educación, en donde en Colombia, al formalizar el acceso a la educación inicial, también la educación especial se promovió en la formación docente y en la investigación en el área. Continuamos con nuestro compañero Mauricio. Muchas gracias, compañera. Bueno, sí, pues aportar que en el contexto internacional, en 1989, encontramos también la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en donde se reconoce la educación como un derecho universal, pues en 1990. La conferencia de John Tien, pues lanza la iniciativa de la educación para todos. Y en esa misma década en Colombia encontramos la Constitución pues, del 91 y la educación se reconoce como un derecho fundamental y se consagra la igualdad y la atención a las poblaciones vulnerables. Ya en 1994, la Ley General de Educación, la Ley 115, introduce lineamientos para atender a estudiantes con necesidades especiales, ¿cierto? Y pues al finalizar pues la década de los 80, pues no existía como tal una política de educación inclusiva definida como tal en Colombia. Y ya que el concepto pues de inclusión educativa se consolidó a nivel internacional y nacional después, ¿no? Especialmente pues a partir de la conferencia de Yonte, que era en 1990. Podemos decir pues que ese decenio marcó un punto de inflexión en la manera en cómo Colombia empezó a concebir la educación pues inclusiva. Antes de ese periodo, pues las políticas educativas estaban centradas en una cobertura y en atender de forma diferenciada a los estudiantes con discapacidad o con condición de vulnerabilidad y esto reforzaba pues esquemas segregados, ¿no? Continúa, compañera Nora. Sí, compañero. Así es. Y ya vemos que en el año 2000, en el Foro Mundial Dakar, renovó los compromisos de la educación que se llamaba Educación para Todos. Más adelante, en el año 2006, la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se convirtió, de hecho, pues, en un referente global para hablar como tal de educación inclusiva. Ya posteriormente vemos que en nuestro país se adoptó, pues estos compromisos se adoptaron en el año 2009 más o menos, ratificando esto en la convención mediante la ley 1346, comprometiéndose pues un poco en el tema de garantizar la educación inclusiva ya para personas con discapacidad. Continuamos, compañera Solange. Muchas gracias. Bueno, como lo decía mi compañera Nora, la inclusión se amplía para incorporar un enfoque diferencial que considera aspectos de género, etnia, discapacidad, adaptándose a la diversidad del contexto colombiano. ¿Sí? Entonces, en 2011 se crea la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En este periodo también se caracteriza por la intensificación del conflicto armado y el desplazamiento forzado, lo que afecta el acceso y la calidad a la educación. Es por esto que uno de los hitos más importantes en esta década a nivel internacional se dan en el año 2010, con las evaluaciones de la UNESCO que desarrolla y muestran avances de desigualdad en inclusión. Se refuerza también la necesidad de garantizar la calidad y equidad. Luego, en el 2013, la ONU impulsa políticas globales de inclusión como parte de los derechos humanos y por esto está también enmarcada la Ley 1618, por el cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En 2016 el COMPES igualmente se implementa la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social y se brindan unos lineamientos interseccionales.
Adicional a esto, en 2015 en la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ODS plantean garantizar una educación inclusiva, educativa y de calidad. Para ello, en Colombia también se expide el decreto 1421 de 2017, donde trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que se tenga cabida para todos los estudiantes, el DUA o PIAR. No sé si lo han escuchado. El PIAR es muy utilizado en todos los colegios en donde tenemos inclusión, personas con discapacidad y demás, en donde se hace una adaptación del currículo para poder que todos los estudiantes se puedan integrar de forma armoniosa con los diferentes contextos del colegio y adicional con las necesidades de cada estudiante. Continuamos con nuestro compañero Mauricio. Así es, compañera. Y pues agregar también, ¿no? Que lo que fue durante la pandemia del COVID-19, que ya vino a ser en el año 2020, pues organismos internacionales como la UNESCO, UNICEF, pues advierten riesgos de exclusión por desigualdades digitales y socioeconómicas. Lo que la UNESCO y la ONU impulsaron la recuperación educativa post-COVID, ¿no? Y con un enfoque inclusivo y equitativo, evaluando avances hacia la ODS 4. Y pues ya en Colombia se evidencian nuevas desigualdades y pues el Ministerio de Educación Nacional emite orientaciones para mantener la inclusión en la educación virtual y emitiendo orientaciones también pedagógicas para la educación inclusiva en tiempos de pandemia y pues reforzando el acceso a la permanencia escolar, ¿no? Ya el término de la política, pues, de educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional, pues ya la que ha sido impulsada, pues, a partir de 2021, se fundamenta en lineamientos de política para inclusión y equidad en la educación, ¿no? Por ejemplo, con documentos que busquen transformar el sistema educativo hacia un modelo que responda a la diversidad de todos los estudiantes sin ninguna excepción, ¿no? Y viendo ya el 2022, se incorpora el Plan Nacional de Desarrollo para Estudiantes sin excepción, ¿no? Y en el 2022, pues, bueno, ya y actualmente, pues, del 2022 al 26, ¿no? Actualmente en el 2025, pues ya el país se prepara para reportar avances en la equidad educativa, aunque persisten siempre desafíos en brechas digitales y regionales y pues étnicas, ¿no? Continuamos, compañera. Listo, muchas gracias, compañero. Y de hecho, creería que la evolución de la educación inclusiva, ya pues para terminar y pues finalizando nuestra línea de tiempo, creería que tanto en el mundo como en Colombia se muestra como un tránsito, ¿no? Desde la exclusión y la segregación hacia un reconocimiento pleno de la diversidad como un derecho, ya un derecho humano, ¿no? Y en nuestro país los marcos legales pues son sólidos, pero el reto está en convertir la inclusión ya en una realidad, ¿no? Una realidad cotidiana en las aulas de clase. Y pues, como conclusión, podemos decir que la inclusión o la educación inclusiva como tal no es un destino alcanzado, sino es como un camino en construcción que requiere compromiso por parte de todos nosotros, eh, del Estado, de nosotros como docentes, de las escuelas, de la familia también, ¿no? Y de la sociedad en general. Eh, Profe y compañeros, ya para terminar nuestra actividad, nos encontramos en compañía de la docente orientadora de la institución educativa Alirio Vergel Pacheco. Ella es Lina Ramírez, psicóloga de profesión. Nos acompaña en la noche de hoy para darnos un poco a conocer cómo ha sido su experiencia desde em, su profesión, ¿no? Acá no, ya tenemos acá a Lina. Buenas noches, compañera.
Muy buenas noches para todos y para todas. Noches. Muy buenas noches. No sé si mi señal esté bien, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos Sí. perfecto. La profe Lina nos va a compartir su experiencia desde su orientación en la institución educativa y cómo se vive la capacitación docente en este tema, todo lo que nos quiera compartir acerca del tema que estamos abordando hoy. Vale, nuevamente muy buenas noches para todos y para todas. Pues como ya la no hora nos explicó, pues comentó, yo soy docente orientadora en la institución educativa pública en el municipio de Sardinata. Y bueno, desde nuestra institución educativa, pues que hace parte de un municipio PEDER, hemos venido adelantando pues un proceso de sensibilización, principalmente para que los docentes reconozcan la importancia de generar entornos educativos inclusivos, ¿sí? No solamente para estudiantes que tengan discapacidad o trastornos, sino reconociendo que hay mucho más allá cuando hablamos de educación inclusiva. Y la idea pues es que cada estudiante se sienta valorado, reconocido a partir de cada una de sus cualidades y particularidades, ¿sí? En estos momentos, pues nos encontramos en la construcción de nuestros planes individuales de ajuste razonable, los PIARES, para los estudiantes que actualmente tenemos focalizados con diagnósticos, ¿sí? Ya sea por discapacidad, por trastorno o por dificultad de aprendizaje. ¿Para qué hacemos esto? Pues primero cumpliendo pues con la ley 2216 del 2022, que es relativamente nueva, es joven para nosotros en la normatividad, pero pues es importante que tengamos no solamente currículos adaptados, sino que también tengamos espacios de participación activa y de acceso pues equitativo para nuestros estudiantes. Pues adicionalmente, partiendo de la pregunta que me hacía, ¿cómo es el proceso de capacitación? Desde el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental, pues principalmente directivos y docentes orientadores recibimos las directrices y pues la idea es replicar o multiplicar esa información. Sin embargo, pues este es uno de los retos más grandes por la diversidad o la cantidad de trabajo que se maneja en una institución educativa. Pues se han hecho procesos de capacitación en todo el tema de realización y contextualización de los PIARES, pero también siempre está la directriz hacia los docentes de orientar sus clases, sus planes de aula, creando ambientes educativos pues mucho más dinámicos, mucho más participativos, teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, donde ellos reconozcan y validen cada una de las emociones, porque también hablar de educación inclusiva, también hablamos de validación emocional por todos los procesos emocionales que nuestros estudiantes viven y pues a partir también de sus necesidades, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros también hablamos del DUA, que es cuáles son las metodologías, las estrategias pedagógicas y didácticas que implementa un docente en su aula para todos los 35, 40, 50 estudiantes que puede tener en un mismo salón, ¿cierto? Y finalmente, pues la meta es fortalecer la práctica pedagógica y promover la diversidad y la equidad en los entornos educativos. Y ya, creería que esa es mi intervención. Muchísimas gracias, compañera. Y de hecho, usted lo acaba de decir, ¿no? Es un reto. La educación inclusiva es un reto para nosotros como docentes, principalmente para los padres y para la sociedad en general. Muchísimas gracias. Con gusto, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.